Hola, buenas tardes. Somos del equipo número 2 y a continuación expondremos nuestro video. Y para esto voy a presentar mi presentación, donde el sistema operativo que hablaremos es el sistema de Windows. Windows es un sistema operativo gráfico desarrollado por Microsoft. Su historia comienza a principios de los 80 en el mercado de computadoras personales que estaba dominada por basados en texto como MS-DOS. En los primeros años de los 80. En 1981, Microsoft lanza MS-DOS, un sistema operativo basado en texto, por las computadoras de IBM. En 1983, Bill Gates y Paul Allen, los fundadores de Microsoft, anuncian el desarrollo de un nuevo sistema operativo gráfico llamado Windows. Se representa como una extensión de MS-DOS que permite tener una interfaz gráfica, algo que en su momento no era muy común en la mayoría de las PCs. Ahora, en 1985 sale al mercado Windows 1.0, que es el primer intento de Microsoft por ofrecer una interfaz gráfica. Sin embargo, no fue muy popular ni exitosa en muchos componentes que en ese tiempo aún se usaban interfaces gráficas basadas en texto y en MS. Seguirían siendo una opción pues, predeterminada. Los procesos. Un proceso es un conjunto de instrucciones que están siendo ejecutadas por la PC en contexto de la ejecución, nos incluyendo información del estado del CPU, registro de memoria asignada y recursos del sistema. Cada proceso tiene su propio espacio de memoria y su propio conjunto de recursos. En Windows, los procesos pueden ser el proceso de usuario, son aquellos que ejecutan aplicaciones o programas que el usuario inicia, por ejemplo, Microsoft Word, navegadores web, etc. El proceso del sistema. Son procesos del sistema utilizados por utilizar y realizar tareas de mantenimiento, control de hardware, gestión de red. Ejemplo, el explorador, la gestión de servicios, servicios del sistema, entre otros. Los hilos. Un hilo es una unidad pequeña de ejecución dentro de un proceso. Un proceso puede tener uno o más hilos y cada uno de los hilos ejecuta un conjunto de instrucciones. Los hilos comparten el mismo espacio de memoria del proceso que lo contiene, pero tiene su propio conjunto de registro y pila. Los hilos principales, cuando se ejecuta un programa, generalmente inicia con un hilo y es principal que maneja la ejecución del código. Los hilos secundarios, el hilo secundario o hilos adicionales pueden ser creados por el proceso para realizar tareas en paralelo, como realizar cálculos intensivos y gestionar entradas de usuarios sin bloquear una interfaz de la aplicación. Gestión y proceso de hilos en Windows. Ahora bien, en Windows se utiliza el planificador de tareas, el administrador de tareas, Manager, para gestionar y visualizar los procesos de hilos que están ejecutándose en el sistema. El administrador de tareas en Windows se puede ver los procesos de hilos activos a través del administrador de tareas. Es accesible presionando Control más Shift más Escape. En la pestaña Detalles puedes observar los procesos activos y profundizar también que pueden ver los hilos adicionados a cada proceso. El planificador de tareas te permite que la integración de programas de tareas específicos que pueden estar asociados a la ejecución de procesos y scripts. En contexto, un sistema operativo como Windows, las transiciones suelen tener una referencia a los cambios de estado que un proceso o hilo experimenta durante su ciclo de vida en función de las actualizaciones del sistema operativos realiza para gestionar la ejecución de los procesos. Estas transacciones son gestionadas por el planificador de procesos y reflejan las diferentes fases por las que pasa el proceso mientras se ejecuta o administrado. El ciclo de vida de un proceso en Windows, transacción de estado. Los procesos en Windows son las transacciones que escriben cambio de estado a otro. El ciclo de vida del proceso, los principales estados de Windows son los siguientes. El nuevo es cuando se va creando, aún comenzado ejecución. En este estado el proceso se configura, por ejemplo, se asignan los recursos, se carga la memoria, entre otros. Listo, que es la red. Ahora sí que es el proceso esperando asignación para un procesador de ejecución que está en una cola de procesos listos y esperando su turno para ejecutarse en la CPU. La ejecución. Este proceso está siendo ejecutado activamente por la CPU. Esto se produce cuando el planificador de tareas asigna tiempo en el CPU al proceso. En este proceso tiene múltiples hilos e hilos que están ejecutándose por el momento de estar en este estado.
esperando. El proceso no puede continuar su ejecución debido a que está esperando a que un recurso de evento como entrada y salida, los recursos de hardware o finalización de otro proceso. En este caso, cuando le dan a presionar, que espera algún aceptar para que pueda seguir avanzando el programa o ejecución del sistema. Terminado. Ya ha terminado su ejecución, esto puede de forma formal cuando el proceso finaliza la tarea o de forma anormal cuando ocurre un error de proceso que finaliza el sistema operativo. Cuando hay algún error del sistema, pues de volada nos da la notificación para resolverlo. Ahora, mi nombre es Julio Fernando Ruiz Chazarreta y yo voy a hablar sobre el control y gestión de Windows. En este punto, esto se refiere a los mecanismos y herramientas que utiliza este sistema operativo en el CPU, ya sea para gestionar los recursos del sistema como el hardware, los procesos o la memoria que está utilizando. En este primero lo dividimos en 7 gestiones. La primera habla sobre la gestión de procesos e hilos. Como mi compañero ya mencionó, los procesos e hilos permiten que múltiples aplicaciones y servicios se ejecuten de manera seguida sin que se interrumpan. Aquí tenemos algunos, por ejemplo, aplicaciones que utiliza Windows, que sería el planificador de tareas, Task Scheduler. Este es el responsable de asignar tiempo de CPU a los diferentes procesos e hilos. Este nosotros no lo podemos ver, ya que se podría decir que lo ejecuta el CPU, el supervisor. Este planifica y decide qué proceso hilo se va a ejecutar en cada momento, y dependiendo de su prioridad, el tipo de tarea son los recursos que utilizará. Después tenemos el administrador de tareas. Este, por ejemplo, sí lo podemos ver en una aplicación. Lo abrimos y podemos ver cómo se ve en la pantalla una herramienta gráfica que permite a los usuarios los procesos e hilos que se están ejecutando. Desde aquí podemos finalizar procesos, cambiar las prioridades o ver si los recursos se están utilizando de manera correcta en tiempo real. Aquí también tenemos la conmutación de contexto, que es cuando hay múltiples hilos o procesos ejecutándose al mismo tiempo, múltiples páginas de navegador, múltiples aplicaciones, que permite que varios procesos se ejecuten de manera simultánea en un CPU único. El sistema multiprocesador sí se puede utilizar, pero se distribuye entre varios núcleos. Hablaremos más adelante de eso. Y tenemos la sincronización. En este, los hilos dentro de un proceso pueden requerir mecanismos de sincronización, evitando condiciones de carrera. Para hacer esto, Windows proporciona herramientas como Mutex, los semáforos, que es, por así decirlo, pasa un proceso y detiene otro hasta que se ejecute correctamente el otro. Luego serían eventos, monitores, para coordinar ejecución de hilos en un entorno multithread, que sea como multihilos. Ahora tenemos la gestión de memoria. En la gestión de memoria, esta se encarga de asignar y liberar memoria a los procesos, generando la memoria física, que es la RAM, y la memoria virtual, que es el disco duro. Y pues como ya se sabe, el RAM es como como la memoria rápida, es como la que está usando en tiempo real. Y una memoria virtual en el disco duro es la que se usa en casos que la RAM no funcione. Por ejemplo, aquí tenemos que la memoria virtual es la que Windows utiliza para permitir que los procesos trabajen con más memoria de la que físicamente tiene el sistema, que es la memoria RAM. Si se excede de esta memoria RAM, usa el archivo de paginación page file en el disco para simular más memoria. También tenemos la administración de memoria física. Windows realiza tareas como con el CPU, que asignan la memoria de los procesos mediante una tabla de páginas, gestionando la memoria caché y las páginas que se estén utilizando. También tenemos el intercambio de memoria, que este es cuando el sistema se queda sin memoria RAM. Windows puede mover procesos para el disco duro, que es como la memoria virtual, o para liberar espacio en la RAM. Este proceso se llama swapping o paging. Después tenemos la protección de memoria. Cada proceso tiene su propio espacio de direcciones, evitando que un proceso acceda a la memoria de otro. Si un proceso intenta acceder, por así decirlo, a un navegador web, este se genera una excepción que marca un error. Después tenemos la gestión de entradas y salidas. Como ya se ha mencionado, las entradas son todo lo que deja, por así decirlo, entrar información, ya sea como el teclado, como el ratón, como el disco duro, un router. Y los de salida son como la impresora o también puede decirse el router y el disco duro que permiten que los datos salgan. Aquí los más importantes es los drivers, que son los controladores de dispositivos. Estos son programas que permiten al sistema comunicarse con el hardware, con la parte física. Este sistema operativo de Windows tiene un modelo controlador de dispositivos que asegura que el sistema puede interactuar con una amplia gama de hardware sin necesidad de que los usuarios lo tengan que manejar manualmente.
Cada que conectas un teclado se conecta directamente y tú no lo tienes que mover. También tenemos el sistema de archivos. En este Windows utiliza un sistema de archivos como NTFS, que significa Nuevo Sistema de Archivos de Tecnología, que almacena y organiza los datos de los discos, como podemos ver que almacena al principio de este mes, hoy, hace un mes, hace un año, hace mucho tiempo. Y después tenemos las interrupciones, interrupts. Este sistema operativo utiliza interrupciones para gestionar las operaciones de entrada y salida. Por ejemplo, un usuario escribe algo en el teclado o mueve el ratón. El operativo de Windows hace un proceso adecuado para gestionar la acción, para que lo que mandes se escriba directamente o lo que le piques con el ratón se abra directamente. En el cuarto tenemos la gestión de dispositivos y hardwares. Aquí estos dispositivos son los que mencionamos de entrada y salida. Windows los puede gestionar mediante un sistema de controladores y servicios. Lo podemos gestionar mediante Plug and Play, que es como lo que significa que el sistema operativo puede detectar y configurar automáticamente. Conectas una USB y lo detecta directamente y te lo manda como USB, que puede ser dañino, pero te puede dar archivos. Por ejemplo, también cuando conectas un ratón o una impresora, Windows lo reconoce y los configura automáticamente y los manda a esa sección, por así decirlo, de los recursos. También tenemos el administrador de dispositivos, el Device Manager. Esta herramienta permite a los usuarios ver y gestionar los dispositivos del sistema, desde el administrador de dispositivos o deshabilitar controladores de dispositivos, desactivar con la impresora imprima algo o que un ratón ejecuta alguna acción. También tenemos los servicios del sistema. Estos incluyen varios servicios de fondo que gestionan el funcionamiento de dispositivos como impresoras, conexiones red, etc. Estos se ejecutan en segundo plano, o sea, el usuario no lo realiza y pueden ser configurados o controlados a través de la consola de administración de servicios. En el quinto tenemos la gestión de usuarios y seguridad. En este es de lo que también se habla mucho de Windows, que tiene una gran seguridad y una gestión de usuarios fácil para que todos la puedan entender. Primero tenemos el control de cuentas de usuario. Esta es la característica como más importante o relevante, ya que impide que usuarios realicen acciones críticas sin el permiso del administrador, ya sea, por ejemplo, borrar algún archivo importante o que quiera entrar archivos que se deniegan por el administrador. Esta es una medida para prevenir cambios no autorizados. También están las cuentas de usuario y grupos, ya sea, por ejemplo, que al ingresar a tu computador tengas tu propia cuenta o al ser una computadora de una red de empresas se abra con una cuenta, pero tengas que usar una contraseña general. También tenemos las políticas de seguridad. En estas, Windows ofrece políticas de seguridad para controlar el acceso a recursos, como contraseñas nuevas seguras, auditorías de eventos y restricción de acceso a archivos y carpetas a través de permisos NTFS, los que vimos en los archivos. Y también tenemos el antivirus y el firewall. Windows tiene dos aplicaciones que lo protegen, que sería Windows Defender, que es para antivirus, y Windows Firewall, para proteger el sistema contra amenazas externas y maliciosas. Ahora tenemos la gestión de red. Esta gestión se refiere a las capacidades del sistema para conectarse a redes locales de Internet o de Ethernet, etc. Primero, pues tenemos la configuración de red, que es para configurar redes, asignar direcciones IP, establecer conexiones de red, Wi-Fi, Ethernet, compartiendo recursos entre equipos en la misma red que está, por ejemplo, en casa, o por ejemplo, en la universidad o en una empresa. También está la administración de servicios de red. Windows gestiona como DHCP para asignar automáticamente direcciones IP, ya sea, por ejemplo, que todas las direcciones estén en una sola empresa o que sean, por así decirlo, locales en alguna casa o en algún lugar. Y también DNS para la resolución de nombres de dominio y WINS para resolución de nombres en la NetBIOS. Y aquí también se tienen los cortafuegos de seguridad en la red. A través del Windows Firewall que ya mencionamos, el sistema bloquea o permite tráfico de red mediante alguna codificación según configuraciones predeterminadas o personalizadas del usuario. Ahora tenemos la gestión de actualizaciones. En esta, como muchos usuarios de Windows tienen, es por así decirlo, una gestión que actualiza el sistema operativo y los programas instalados mediante el servicio Windows Update. Este recibe actualizaciones regulares para mejorar la seguridad de errores y añadir nuevas características para que el usuario tenga más sencillo el utilizarlo. Estos puedes elegirlos tú cuando los quieres instalar. Puedes apagarlo, pero sin actualizar. O puedes reiniciarlo y actualizarlo. Eso ya depende de tu decisión. También tenemos la control de versiones. En esta, Windows gestiona las versiones y la compatibilidad de estas actualizaciones. Por ejemplo, si Windows 10 agregó nuevas actualizaciones,
tiene que revisar que las aplicaciones como Word, Excel o PowerPoint que no se han actualizado funcionen debidamente con nuevos parches de seguridad o actualizaciones del sistema. Ahora tenemos el multiprocesamiento simétrico. Esto es, por así decirlo, que un tipo de procesamiento en el que dos o más procesadores están conectados a una única memoria principal. Esto es, por así decirlo, que haya múltiples CPUs conectados a la misma memoria. La mayoría de los sistemas actuales utilizan una arquitectura SMP. En un equipo SMP, dos o más procesadores o núcleos idénticos se conectan a una sola memoria con principal compartida. Esto les permite un acceso uniforme a la memoria, en el que cada procesador puede acceder directamente a la memoria sin tener restricciones, pero a la vez cada procesador es único. Si un procesador se detiene, los demás procesadores pueden seguir en su funcionamiento directo. Y esta sería toda mi parte. Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Antonio Díaz Alanís y yo les voy a explicar lo que son los micronúcleos y cómo Windows hace uso de ellos. Bueno, para empezar, ¿qué es un micronúcleo? Un micronúcleo o microkernel es un tipo de arquitectura para el núcleo kernel de un sistema operativo. Su diseño se caracteriza por ser minimalista, ya que solo incluye las funciones esenciales necesarias para gestionar los recursos del sistema, como la memoria, la planificación de procesos y la comunicación entre procesos. En resumen, un micronúcleo es una arquitectura de sistema operativo que prioriza la modularidad, estabilidad y seguridad al minimizar las funciones del núcleo y ejecutar la mayoría de los servicios en modo usuario. Bueno, ¿cómo Windows utiliza estos micronúcleos? Bueno, Windows no utiliza un micronúcleo puro, sino un diseño híbrido que combina las características de los micronúcleos y los núcleos monolíticos. Aunque Windows no es un micronúcleo puro, algunos componentes como los subsistemas de entorno, por ejemplo, el subsistema Win32 o Linux en WSL, funcionan en modo usuario y se comunican con el kernel a través de llamadas bien definidas. Esto permite una mayor modularidad y estabilidad, ya que un fallo en un sistema no necesariamente afecta al núcleo principal. Bueno, y ahora vamos a ver lo que son las gestión de hilos en Windows. Para empezar, ¿qué es un hilo? Un hilo o thread, como ya explicaron mis compañeros anteriormente, es una unidad básica de ejecución dentro de un proceso en un sistema operativo. Los hilos permiten que un proceso realice múltiples tareas de manera concurrente, compartiendo los mismos recursos como la memoria y los archivos abiertos. ¿Cómo gestiona Windows los hilos? Windows utiliza un modelo de gestión de hilos basado en el concepto de hilos de ejecución o threads, que son unidades básicas de ejecución dentro de un proceso. Planificación de hilos. El planificador de Windows Scheduler es responsable de asignar tiempo de CPU a los hilos. Utiliza un algoritmo basado en prioridades dinámicas para decidir qué hilo se ejecuta en qué momento. Los hilos pueden tener prioridades desde que van de tiempo real hasta baja prioridad. Multitrading. Windows soporta multitrading tanto a nivel de usuario como a nivel de kernel. Los hilos a nivel de usuario son gestionados por las aplicaciones, mientras que los hilos a nivel de kernel son gestionados directamente por el sistema operativo. Concurrencia y sincronización. Windows proporciona mecanismos para la sincronización de hilos como mutexes, semáforos y eventos que permiten a los hilos coordinar su acceso a recursos compartidos y evitar condiciones de carrera. Bueno, esto sería todo por mi parte. Yo soy Oscar Pablo Olivares Real y bueno, por mi parte, a ver, ya, listo. Pues yo voy a hablar sobre el SMP, definiendo las siglas. SMP es Simultaneous Multiprocessing, no, en inglés. ¿Qué vendría siendo el SMP? Es una arquitectura de multiprocesamiento donde dos o más procesadores comparten la misma memoria, el mismo sistema operativo y los mismos recursos. No está incluido en este tema, pero digo, hay otro que es el multiprocesamiento asimétrico, que en lo que se diferencia a este que es el SMP, ahora sí que por lo que existe estos dos, es porque el AMP es donde un procesador principal asigna tareas a otros, a diferencia del SMP, ¿no? Pero bueno,
viendo sus características principales, tenemos que la memoria compartida tiene, todos los procesos acceden a la misma RAM. La planificación de tareas, que es que el sistema operativo distribuye los procesos entre los núcleos de manera equitativa. La escalabilidad, que se pueden agregar más procesadores para mejorar el rendimiento. Y algunos ejemplos de uso están en las computadoras de escritorio, servidores, supercomputadoras y dispositivos móviles de alto rendimiento. Sí, sí. Entre las ventajas y desventajas, tenemos dentro de las ventajas mayor rendimiento, permite la ejecución de múltiples procesos al mismo tiempo, mejorando la velocidad del sistema. La distribución eficiente de carga, que es que el sistema operativo asigna procesos a distintos núcleos para evitar sobrecargas. La optimización de multitarea, ideal para entornos donde se ejecutan varias aplicaciones simultáneamente, como por ejemplo en sus computadoras Windows, que es lo que yo creo tiene la mayoría. Pues muchas veces tenemos, por ejemplo en mi caso, que tengo una computadora gamer, pues hay veces en los que tengo incluso un juego y WhatsApp y el navegador y hasta una aplicación de edición o una de grabación de video para los que les guste grabar y así, ¿no? O sea, es muy bueno para todo este tipo de cosas, ¿no? La optimización de multitarea. También la compatibilidad con sistemas operativos modernos. Ya no solamente pues existe Windows y Mac, ¿no? Ahorita ya está Linux, está Ubuntu, que bueno, es como una variante de Linux y demás, ¿no? Entonces pues lo soportan el SMP de forma nativa. Dentro de las desventajas, pues sí tenemos que tiene un mayor consumo de energía, porque pues requiere más procesadores, los cuales entre más procesador pues es más energía y más calor. Tenemos la complejidad en la gestión de la memoria, que pues la comunicación entre procesadores y la sincronización pueden generar problemas de rendimiento. Ay, perdón. Bueno, también tenemos los posibles cuellos de botella, que es que si el sistema de memoria no es lo suficientemente rápido, puede ralentizar el procesamiento. Entonces, pues, a lo mejor, pues, todo esto suena muy padre, pero pues si tu máquina a lo mejor no cumple con la memoria necesaria, pues, toda la carga que le va a querer echar para que tú todo lo veas bien, pues a lo mejor no lo va a soportar tu equipo, ¿no? Entonces, pues, también es algo a tomar en cuenta. El ejemplo de uso también, pues un ejemplo de uso, pues tenemos los servidores web que manejan miles de solicitudes simultáneamente. Un ejemplo, ¿no? Y en esa otra parte. Tenemos también, ahora yéndonos a otra parte, el SMP en diferentes sistemas operativos, cómo es que se comporta, ¿no? En Windows tenemos desde Windows NT, que Microsoft ha implementado soportes para SMP en todas sus versiones modernas. Usa el planificador de procesos de Windows para asignar tareas a diferentes núcleos de manera equitativa. Ediciones como Windows Server están optimizadas para el uso de múltiples procesadores en entornos empresariales. Entonces, pues, por ejemplo, yo les di un ejemplo muy cotidiano, pues obviamente en un ámbito empresarial, pues, obvio que es mucho más necesario, ¿no? O sea, es imprescindible incluso. Entonces, pues bueno, también tenemos Linux, que es compatible con SMP desde el kernel 2.0. Utiliza el Complete Fair Scheduler, en siglas CFS, para distribuir tareas entre los núcleos. Soporta sistemas de alto rendimiento como supercomputadoras y servidores empresariales. Y pues ya, sería todo de Linux. Y en Mac está basado en el kernel XNU, que combina componentes de Unix y Mac. Usa un planificador híbrido que optimiza la ejecución en múltiples núcleos, especialmente en procesadores Apple Silicon M1, M2, ¿no? Entre paréntesis, de ejemplo. Y por último tenemos en Android, que está basado en el kernel de Linux. Usa SMP para mejorar la gestión de múltiples procesos en dispositivos móviles. Optimiza el uso de procesadores ARM multinúcleo para mejorar el rendimiento y reducir el consumo energético. Para concluir, esto del SMP, pues tenemos que ha sido clave en la evolución de los sistemas operativos modernos. Su implementación ha permitido un aumento del rendimiento, mejor administración de tareas y optimización de recursos en las computadoras personales, servidores y dispositivos móviles. Pues creo que ya, como ya lo dije anteriormente, ¿no? Ahorita, actualmente yo creo que si lo comparamos tan solo a 10, 8 años, ha habido un brinco muy cañón de lo que era antes un servidor web y a lo mejor la cantidad de personas que podía estar atendiendo al mismo tiempo a la cantidad de ahorita que puede llegar a ser hasta millones, ¿no? Tan solo vemos Facebook o aplicaciones, redes sociales en las que se aplica todo eso, ¿no? Entonces, pues bueno. Tenemos también las tendencias futuras, que son arquitecturas de muchos núcleos. Actualmente se desarrollan procesadores con 32, 64 o más núcleos para maximizar el paralelismo. Para que se hagan una idea, los computadoras actuales, lo más normal que traigan, hasta donde sé, son 8 o 16 núcleos. Entonces, pues, estamos hablando de bastantes más y obviamente, pues, mucho mejor rendimiento, ¿no?
También tenemos la optimización de inteligencia artificial y Big Data, porque bueno, ahorita yo creo que eso ya ni falta que lo recalque, ahorita ya está súper de moda la inteligencia artificial, el chat GPT, en mi caso yo conozco una que se llama el Black Box, que te ayuda para programación, entonces pues ahorita es algo que en lo que va a apoyar muy fuerte a la inteligencia artificial. También tenemos la eficiencia energética, que es la que se investiga la creación de procesadores que combinan alto rendimiento con menor consumo energético, que también es algo muy importante, porque pues a veces las fuentes de poderes que tenemos o lo que queremos es que pues tampoco no consuma tanta energía, ¿no? Y por último tenemos la virtualización y computación en la nube, con plataformas como OS, Google Cloud y Azure aprovechan SMP para ofrecer servidores virtuales más eficientes. Y pues por mi parte sería todo. Muchas gracias. Y pues prácticamente, y pues prácticamente eso sería todo en esta parte. Muchas gracias.